Bueno, ¿qué pasa a nivel internacional? Chile es el tercer país de Latinoamérica en superar los 10.000 contagios. 100.000 contagios. 100.000 Rosy López, que está contagios. aquí, me da bien el número, Sí, porque sí. además vamos a tener la posibilidad de hablar con un médico, con un mendocino que está trabajando allá. Tal cual, un mendocino médico, y te agrego un poco más. En las últimas 24 horas, para que veas el récord de la cantidad de casos, se reportaron 3.527 nuevos casos y hay en total 1.188 muertos. Nos preocupa, Dani, ¿por qué? Por la cercanía. Sí, obviamente. Aparte, bueno, por una cuestión también de hermandad, ¿no? Esto que está pasando en Chile, en donde hubo críticas porque aseguraban desde el punto de vista político que habían tardado en establecer cuarentena, sobre todo en la zona de Gran Santiago, y las consecuencias parece que están a la vista, ¿no? Tal cual lo que vos decís. Bueno, es el tercer entonces país de Latinoamérica de superar la cantidad de casos. Primero está Brasil y después Perú. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos vía Skype con Joan Patroni, que es médico mendocino y hace casi 2 años que vive en Santiago. En Santiago trabaja allí en un hospital como cirujano. ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Le sorprendió la pandemia? Bueno, teniendo en cuenta lo que decía Daniela, llegaron tarde a la cuarentena. ¿Cuál es la situación? Yo creo que no sé si los países de América estuvimos al tanto de lo que pasó en Europa o en Asia en su momento, porque creo que no fuimos reflejo del accionar a tiempo. La cuarentena acá se implementó tarde, aunque todos los científicos y médicos la trataron de gestionar para que se pusiera mucho antes de lo que pasara todo esto o que explotara todo esto, y bueno, fue muy tarde y aún así se sigue reclamando. En este momento estamos en cuarentena total, ya llevamos casi 2 semanas. Justamente en este momento acaban de decretar que va a haber una semana más de cuarentena total a nivel nacional, y a la noche, además de eso, hay toque de queda como para limitar el tránsito de personas por la calle. La gente Las toma personas, obviamente, conciencia. está todo el mundo desesperado porque no lo quieren, pero es la única medida que tenemos que se ha confirmado que se puede llegar a detener esto de forma más efectiva. Bueno, a eso iba lo que decías vos de la gente que está cansada. ¿Toma conciencia la población chilena de la situación? Es que, mira, los números acá lamentablemente son trágicos. Ahora en la actualización del Ministerio de Salud hay 87 casos de muertes por día, o sea, no bajamos, sino al contrario, todos los días va en récord. Hoy día 87, ayer 65 y así, pero todos los días se va superando el número en cantidad de muertos. Los contagios también, no bajamos de los 4.000, nos acercamos más a los 5.000 personas contagiadas por día. También hay que tener en cuenta que estar en cuarentena es una de las medidas más efectivas que uno puede hacer, pero también que una persona se quede en cuarentena es un lujo que una persona lo pueda hacer, porque una persona que tenga sus ahorros o que tenga un trabajo estable que le pueda seguir pagando, yo creo que puede estar en cuarentena, pero aquella persona que vive el día a día y necesite buscar el trabajo diario para llevar el pan a la casa, obvio que va a estar en desesperación y no va a tomar en cuenta lo que le van a decir si se tiene que quedar en la casa. Bien. Entonces eso está pasando mucho acá, la gente está muy desesperada porque la mayoría de la población vive de trabajos totalmente en negro, entonces para ellos es el día a día buscar la plata para poder llegar a la casa. Claro. Entonces, obvio que no miden el tema de la cuarentena, es la forma más efectiva, pero también se ha demostrado y estamos viendo en este momento que los hospitales están absolutamente colapsados, las camas ya de personas ventiladas ya se están acortando. De hecho, esta semana es la semana más crítica porque con el número de personas contagiadas por día, el número de personas graves por día, o hospitalizadas en ventiladores y en forma grave, ya se van acabando esas camas y ya no va a haber lugar donde poner a esas personas. El colapso del sistema ya está instaurado. Vos sabés que aquí en la Argentina la principal explicación que dieron para la cuarentena tan estricta, sobre todo al principio, tenía que ver con la posibilidad del sistema de salud de reacondicionarse, de tener refuerzos, sobre todo de camas de terapia intensiva, esto que vos mencionabas, para hacer frente a la posibilidad de que hubiera muchos casos. ¿Esto se pudo hacer en Chile? Es el mismo modelo, o sea, es lo que se intenta hacer. La cuarentena lo que nos que va a ayudar es a retrasar un poco de que no sea en forma masiva la cantidad de gente que necesite o requiera una intubación o requiera una cama de una UTI, entonces para no colapsar el sistema. Yo creo que indudablemente todos nos vamos a infectar
tarde o temprano, porque la circulación del virus está por todos lados, ya está demostrado que el virus está en el aire, está por todos lados, está en los medios de transporte, o sea que eso va a ser indudable. El problema es que no podemos colapsar, porque no es lo mismo que vaya llegando de a cuotas la gente al servicio de urgencias, y los que requieran internarse se internen, los que requieran ir a su casa a hacer reposo y todo eso, a que eso sea de forma masiva y realmente estemos como en Europa eligiendo quién realmente va a vivir y quién realmente lo mandamos a la casa para que se muera en la casa. Es la triste realidad, pero es la verdad. Joan, acá ya nos estamos acercando a esa fase crítica. Acá ya la gente no quiere entender eso, y más que nada sea en los lugares de población más vulnerable, que por más que ven los números que son críticos, por más que ve el sistema de salud y todos los médicos que están saliendo a decir, por favor, quédense en casa, la gente también es verdad que está desesperada. Entonces es como yo creo que hay que llamar un poco más a la atención de la cuarentena, pero hay que llamar un poco más a la atención de la ayuda que tenemos que darle entre todos, y que seamos un poco más solidarios, porque uno, como te digo, que el que pueda hacer su cuarentena en su casa y estar preocupado por eso es un lujo, pero el que no la puede hacer porque viven muchas personas en un lugar muy chiquitito, o que necesitan darle de comer a una familia grande y tienen muy pocos recursos, eso hay que entenderlo. Entonces, para que como médico, que uno transmite todo el tiempo, quédense en casa, que los cartelitos, todo, pero para que uno también se haga realidad eso, también hay que actuar un poco más en la parte social y entender que como sociedad, como gobierno, como Estado, hay que ponerse un poco también en atención de cómo ayudamos a esas personas para que cumplan la cuarentena y para que esto sea lo más liviano para todos. Joan, vos sos cirujano y estás cumpliendo funciones de COVID-19. ¿Tenés miedo de contagiarte? Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que trato de ver lo menos posible pacientes de respirar. Nosotros, nuestro hospital se ha dividido en dos partes. Una parte del hospital es respiratorio y la otra parte no respiratorio. Yo, lamentablemente, médicos de medicina, la parte de medicina general está toda abocada a la parte de respiratorio, porque la cantidad de gente que viene al hospital por día es extrema, entonces no vamos a abasto. O sea, a veces son las 3 de la mañana y estamos viendo pacientes que han llegado a las 3 de la tarde. O sea, es una espera, y eso que es un hospital institucional en donde yo trabajo y no abarca tanta cantidad de población. Los hospitales públicos son, pero 5 veces más lo que nosotros estamos colapsados. Así que a nosotros, como todos los que son especialistas, nos piden que por favor ayudemos con lo que es medicina general, atender a otros tipos de pacientes que no vienen por la parte respiratoria, pero sí por, no sé, por una parte oftalmológica, por la parte traumatológica o un montón de otras cosas. Y obvio que yo trato de usar la mayor cantidad de protección posible, porque no me quiero contagiar. Aún así, viendo pacientes que no son respiratorios, he operado un montón de pacientes que son COVID, que no presentan ningún síntoma, pero nosotros por protocolo, antes de entrar a la cirugía, le hacemos el test para saber si tienen, el test y el PCR para ver si tienen COVID, y el paciente es COVID. Así que aún así ahora los protocolos de cirugía son mucho más extensos. Antes nosotros nos poníamos ropa de quirófano y entramos a operar. Ahora son como 3 capas de ropa de quirófano, el paciente se ingresa de tal forma, o sea, es un protocolo mucho más extenso. Por eso mismo solamente nos hemos abocado a cirugías de urgencia, cirugías de guardia, y ya las cirugías programadas son mínimas. Si el paciente no es crítico o un paciente oncológico, ya no se está haciendo. Bien, Joan, la verdad que nos has presentado un panorama tremendo, la verdad. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto y te saludamos. Joan Patroni, que es médico mendocino que está trabajando hace casi 2 años allí en un hospital de Santiago. Gracias, la verdad sumamente claro. Muchas gracias. No, por favor.